Continuando con la segunda parte sobre la misteriosa muerte de Hilda Hernández, o mejor conocida por la población del país como la ministra sin cartera. Y luego de que la narcodictadura del Partido Nacional, junto a la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema hayan querido ocultar a toda costa las verdaderas causas de su fallecimiento. Antes de comenzar a conocerse las verdaderas razones, la población comenzó a notar incongruencias entre la versión que había dado el Partido Nacional y lo que denunciaron algunos funcionarios y exfuncionarios de su partido. Abogado, prácticamente el corazón dividido porque pierden a una hermana, la ingeniera Hilda, y en ese momento el tribunal está dando la declaratoria y su hermano, Juan Orlando, está siendo ungido por el tribunal en esta declaratoria para los próximos 4 años como presidente de Honduras. Ella hizo su trabajo, lo hizo. Creo que no cabe duda en ningún lugar. No tengo más palabras que decirle. Me siento destruido por haber perdido a alguien que valora a todo Honduras y valora primeramente a mi familia. No tengo palabras. ¿Este triunfo se lo deben a ella? Definitivamente. Ella es pieza indiscutible de eso. ¿Cómo recuerda a mi Hilda? Mi madre, ella es mi segunda madre. Una de estas incongruencias fue del por qué en el velorio tanto de Hilda Hernández como de las demás personas que la acompañaban nadie pudo observar los cuerpos ni durante la caída del aparato después del levantamiento, como lo aseguró Yulisa Villanueva. Pues todo sucedió con suma rapidez, pues en ese entonces aún estaban las protestas de la población por la reelección ilegal y el segundo fraude electoral orquestado por el Partido Nacional en contra de Salvador Narrala. Así que el Partido Nacional aprovechó el caos para tratar de ocultar lo más posible la verdadera causa del accidente de Hilda Hernández. En medio del dolor, incredulidad y consternación de familiares, amistades y simpatizantes del Partido Nacional, fueron velados en la Basílica Menor de Suyapa los restos de Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Hernández, quien muriera trágicamente en el accidente aéreo con 5 acompañantes más. Su cuerpo incinerado era expuesto en una pequeña urna de madera con finos acabados, junto a una fotografía de medio cuerpo que retrata la desafortunada exministra de Comunicación y Estrategia. Se dio lectura a más de una decena de acuerdos de duelo que reflejan los sentimientos de su partida, pero fue su hijo menor quien agradeció esas muestras de afecto y cariño, sobre todo a la que consideró la mejor madre del mundo. Como dice en Proverbios, capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia une a su familia. Todos los que estamos aquí presentes podemos decir que no cabe duda alguna que mi madre Hilda siempre se encargó de la unidad familiar. Fue una ceremonia como la que se le rinde a un ex jefe de Estado o a un expresidente de la República bajo fuertes medidas de seguridad y un orden que luego se vio reflejada cuando los asistentes hicieron largas filas para colocar una flor en muestra de afecto. Paralelamente se permitió un saludo al mandatario en memoria de su hermana. Yo creo que Honduras ha perdido un gran elemento. Yo creo que todos los hondureños estamos golpeados porque se han ido 6 personas importantes en el país, 6 personas que se han dedicado a salvaguardar la integridad del país. Su sepelio se realizó posteriormente en un cementerio contiguo a la iglesia de Suyapa. Junto a Hernández murieron también el piloto teniente de aviación Iván Vázquez, el copiloto subteniente Gerson Díaz, su edecán capitán de infantería Patricia Valladares, los miembros de la seguridad presidencial Nahún Lagos y Marcos Vanegas. Todos fueron trasladados a sus lugares de origen. Incluso hubo medios de comunicación y otras personas que fueron hasta el mismo lugar del supuesto accidente a platicar con los pobladores del lugar acerca del misterioso suceso. Un pedazo de cartera de cuero color azul, lleno de tierra y lodo, con las iniciales HH Hilda Hernández en color plateado, resaltó entre los amasijos de hierro dispersos en el suelo húmedo de lo que alguna vez fue un helicóptero. Cables achicharrados en medio del follaje, cerca de un árbol partido y ahumado con vestigios de haber tomado fuego, y un ramo de rosas marchito por el pasar del tiempo acompañan la sombría escena. En la inhóspita zona prevalece un silencio sepulcral, interrumpido en breves lapsos por el sonido que provoca el viento al chocar con las hojas y uno que otro canto aislado de aves. Desde el Heraldo Punta Chene estamos ubicados en la montaña de Hierbabuena, en el municipio de Lepaterique, específicamente en el lugar donde hace 5 años ocurrió el fatídico accidente donde 6 personas perdieron la vida, incluido Hilda Hernández, hermana del expresidente Juan Orlando. Morir por la patria es vivir, reza uno de los escritos en el inmenso monumento que también contiene las coordenadas exactas del lugar. La unidad investigativa de El Heraldo Plus llegó 5 años después a la zona cero, donde la hermana del expresidente Juan Orlando Hernández y 5 personas más perdieron la vida luego de estrellarse en un helicóptero y cayeron con la nave que volaba a 10.000 pies de altitud y 12 millas náuticas. Un manto de misterio rodea lo sucedido ese día, mitos se han formado y las autoridades nunca detallaron qué fue lo que realmente sucedió. Si hay mucha muerte alrededor de Juan Orlando, por ejemplo. La hermana de Juan Orlando fue asesinada. Recibió un atentado, iba en un helicóptero, derribaron el helicóptero
El helicóptero estalló en el aire, bien llevaba un bombo, le dispararon, uno de esos misiles pequeños. Estamos hablando claro qué pasó. Él era el presidente y cómo es posible que no se investigara la muerte de la hermana. Pero lo más sorprendente fue que tras el cambio de gobierno en Honduras y aprovechando que la mayoría de los cabecillas del Partido Nacional ya habían sido extraditados o capturados por las autoridades norteamericanas, y la cúpula de narcomilitares que dirigían los narcogenerales Freddy Díaz Zelaya, Orlando Ponce Fonseca y Tito Livio Moreno habían salido de la Fuerza Armada del país, fue que los familiares de algunas de las víctimas que acompañaban a Hilda Hernández el día del crimen por fin se atrevieron a revelar cómo fueron tratados por los narcomilitares y la narcodictadura del Partido Nacional, cuando estos se presentaron ante ellos a exigir respuestas claras de lo que realmente había sucedido con sus familiares. En su testimonio, los padres de la edecán, Patricia Valladares, continúan revelando detalles de aquella fatídica fecha en el año 2017, donde murió su hija, junto a Hilda Hernández. Ellos recuerdan episodios donde los guardias se abalanzaron donde las familias para impedir que abrieran los ataúdes que fueron al lugar del accidente, pero que no vieron rastros de nada. Además, visitaron en 3 oportunidades Casa Presidencial para pedirle al expresidente Hernández que les explicara cómo murió su hija, pero los corrieron y los amenazaron para que nunca regresaran. Sí, le mataron a la hermana. ¿Cómo que le mataron a la hermana? La hermana murió por un accidente de helicóptero. Pero fue producto de un atentado. Lo que pasa es que no lo han querido decir en lo público. Gracias. Y no todo se puede decir aquí. Algo que sí tengo, joven, bien claro es que la Fuerza Armada no toma en cuenta a las madres. Las madres somos chorros, las madres somos lo último que las Fuerzas Armadas tocan. Todo hermético ahí, y hubo hasta un episodio de familiares del piloto que quisieron abrir el ataúd, el féretro, para verificar si estaba, y todos los guardias que estaban ahí, que estaban custodiando, se le abalanzaron y lo sacaron. O sea, mire, las cosas que nosotros nos tienen así hasta estos 4 años es, no sabemos si realmente ahí está mi hija enterrada, porque no la pudimos ver. Que hubieran árboles quebrados y todo, porque yo fui al lugar y yo tengo filmaciones de ahí. Entonces, ahí hicieron un monumento conmemorando la muerte de ellos, pero ahí usted no va a ver árboles quebrados, algo que se incendió o nada. Quisiéramos que nos lo respondieran y no quede en esto, y no que, si fue lo que haya sido, pues que no quede en que todo el mundo sepa qué es lo que sucedió. Y ese helicóptero estalló en el aire. Yo estuve en el lugar allí donde cayó el helicóptero, y los órganos de las personas, la ropa y todo estaban en las ramas de los árboles. Y la que estaba en ese tiempo encargada del tema de la morgue, fue Yulisa Villanueva, que fue viceministra en el gobierno anterior, conoce bien ese caso, y si ella considera, le puede expresar a usted si se lo pregunta, si fue un accidente normal o si hubo algo adicional. Porque yo no he visto que un helicóptero estalle, sino porque algo lo haga estallar. Puede tener la avería pero al final va a ir a caer y va a estallar abajo, pero no arriba. Nadie apareció con una bala en su cuerpo de los muertos ahí. Por supuesto, Renato, que... Te lo pregunto no por irresponsabilidad mía, sino por todo aquel montón de rumores que transcurrieron después, que había sido una conspiración, que se bajaron desde tierra del helicóptero. No estoy como autorizada como para comentárselo, pero eso no estoy como autorizada como para comentárselo, pero sí decirle que trabajamos y establecimos las causas de muerte de la manera con informes objetivos que ahí se pueden ver. ¿Las causas fueron? El politraumatismo. Yo intenté ir a Casa Presidencial en 3 veces y un coronel me prohibió terminantemente llegar, ¿verdad? Y me dijo que no, que buscara por otro lado, pero no. Yo quería preguntarle a Juan Orlando, cuando él era presidente, que me
respondiera por qué estaba en secretividad la muerte de mi hija, porque era mi hija la muerte de ella. Queremos que ahora haya una investigación, ya que este es el momento, no porque todo lo que está sucediendo ahorita va con la familia Hernández, pero la realidad es que se tiene que saber si esto fue accidente o fue otra cosa. Yo fui con Julissa Villanueva a la escena del crimen, nada más que no pude entrar hasta donde yo podía, porque no podía entrar, pero sí vi realmente no digo que voy a ir, porque fue un accidente de avión, que es una cosa terrible, pues. Pero lo que sí se vieron que habían prendas de ella, y según lo que dijeron los testigos en ese momento. Entonces realmente eso fue producto de un atentado que no se ha dicho y no se, hasta el presidente lo mantuvo. Mire, en esos meses Juan Orlando estuvo como 3 meses en una situación complicada de crisis existencial, que no estaba, quien gobernaba el país era Eval Díaz y Tito Cardona, en los meses posteriores a la muerte de Hilda, porque a Hilda la matan 20 días después de las elecciones, de la reelección. Y aunque el mismo líder del crimen organizado en Honduras luego recibió el indulto presidencial por parte de Donald Trump, en vez de pasar a un bajo perfil, más bien ha salido a exhibirse ante la población a través de medios de comunicación y redes sociales, tratando de desacreditar lo dicho por personas que conocieron sus actividades ilícitas, tal y como las que ha expuesto Porfirio Lobo Sosa, el maestro de Juan Orlando Hernández. Entonces ese cuento de que es inocente y que una conspiración, eso es falso. Los detalles que me dieron a mí evidencian que él estaba relacionado. Y busquen varias cosas. Ustedes que son tan acuciosos de ayer, que estén escrito, Alex, ¿quién asesinó a Hilda Hernández? El mismo Juan Orlando se ha contradecido en sus declaraciones, pues como cuando se le zafó y reveló por error que en efecto a su hermana la habían tenido que recoger en pedacitos, haciendo quedar como una gran mentirosa Julissa Villanueva cuando trató de ocultar el estado de los cuerpos durante los años que estaba de luna de miel con el Partido Nacional, y haciendo quedar como alguien que está diciendo la verdad a su maestro Porfirio Lobo Sosa. Es tanta la miseria humana que llegan a usar el caso de mi hermana como que se está diciendo en Nicaragua. A ese extremo llega la bajeza. Y me preocupa mucho cuando miro que hay gente que lo repite en redes con el ánimo quizás de la curiosidad, del morbo, o de jalar más, ¿cómo le llaman ustedes? Más movimiento en redes. Pero es tan bajo eso, jugar con algo tan delicado. Ustedes saben cómo se siente mi madre cuando escucha las cosas. Si a mí me mostraron las fotos de los pedazos del cuerpo de mi hermana. Si a mí me mostraron las fotos de los pedazos del cuerpo de mi hermana. Las fotos de los pedazos del cuerpo de mi hermana. ¿Y el atentado provino de dónde, Marvin? Según la información de inteligencia que tú tienes. Eso no lo puedo revelar en este momento. ¿De narcos? ¿Sabe por qué no lo ¿De digo? grupos políticos nuestros? Sí, de aquí, claro. ¿Grupos políticos nuestros? Gente de aquí y con gente de Colombia. Lo que pasa es que yo creo que en algún momento se va a investigar esto más a profundidad porque realmente ha quedado así, no sé. ¿Y en venganza contra Joque? Claro. ¿En venganza por qué? Claro. Porque lo estaba extraditando, lo estaba llevando, le estaba quitando los bienes. Entonces es crimen de narcos el atentado, claro, que tú dices. Claro, sí. A mí una vez yo intenté decir esto en un medio y me dijeron que no hablara del tema porque estaba en secretividad, me llamó la gente de inteligencia del Estado. Luego de estos testimonios de los progenitores de Patricia Valladares, edecán, que falleció junto a Hilda Hernández y 4 personas más en un accidente hace 4 años, varios sectores son del criterio que las familias afectadas merecen una respuesta por parte del Estado. Sugieren se reabra la investigación para sanar las heridas, pero también para que se despejen las dudas y saber si fue un accidente o un atentado. La nueva investigación que piden los padres de la edecán Patricia Valladares, que murió en el accidente aéreo junto a Hilda Hernández y 4 personas más, encuentra eco en varios sectores sociales del país. Se exigía el apoyo, la solidaridad, para esclarecer qué era lo que había sucedido, no digamos en este momento. Entonces, repito, las autoridades actuales deben de prestar pues toda la atención a los familiares, a las familias en su conjunto, en un plano de igualdad.
Por 4 años los padres de la edecán guardaron silencio sepulcral sobre este caso, pero jamás sepultaron sus dudas y la angustiante sensación que a su hija la asesinaron. Esto es aún más grave, o sea, aquí no solamente es esclarecer cómo fueron los hechos en que perdió la vida esta persona, sino que también esclarecer por qué ha existido amenazas o coacción hacia las personas y los familiares en este caso para que no retomaran las investigaciones. La angustia para los padres de la capitana de infantería Patricia Valladares empezó días después del accidente y tuvieron que esperar 4 años para sacudirse el miedo y salir a decir lo que pensaban, que su hija murió pero no por circunstancias del clima, problemas técnicos o error del piloto.